Dios es bueno. Si Dios es bueno, nosotros somos buenos, pero no tan buenos como Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Dice así la bendita palabra del Señor en este hermoso día que nos dio el Señor, con la fortaleza que nos dio el Señor, con la alegría de este nuevo día. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado a las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. La vida comienza cuando una persona nace. Cuando el bebé nace de una mujer por primera vez, nace una mujer, una mamá, nace un abuelo, nace una nueva vida, nacen nuevas esperanzas en esa familia, nace la alegría y nacen también nuevos problemas y nuevas soluciones. La vida empieza siempre con un comienzo. La tierra empezó con un comienzo. Tu vida empezó con un comienzo. Tu futuro empezó con un comienzo, y el comienzo empezó cuando tú pensaste en qué voy a trabajar, qué voy a hacer, cómo voy a salir de este problema y cómo voy a solucionarlo. Todo tiene que ver comenzar algo. Si tú crees que vencido estás vencido, pero si empiezas a caminar, ya tienes más de la mitad de la vida resuelta. Los grandes millonarios, los grandes empresarios, los grandes profesionales, los grandes predicadores, los grandes hombres de Dios empezaron dando un primer paso. El mensaje se titula Empieza una y otra vez. Comienza una y otra vez. De cada 10 intentos, un comerciante fracasa 6 o 7 veces antes de lograr un negocio perfecto. Estoy hablando de negocios legales, lícitos. Amén. No estoy hablando de negocios turbios. De cada intento que el joven lo hace para intentar llegar a la universidad y graduarse, muchas veces fracasa en algunos exámenes, pero él vuelve a empezar una y otra vez. En la Biblia vemos que Dios le dice a uno de sus amigos, Abraham es amigo de Dios, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré. Un hombre en un desierto dijo, yo necesito agua para mi tierra, agua para mi cultivo. Ese tiempo no sabían cómo captar el agua que estaba bajo tierra. Y lo único que ellos hacían trataban de localizar la parte más profunda y cavaban. Y si no encontraban agua como a 30 o 40 pies, iban a otro lugar donde ellos percibían humedad y volvían a cavar. Y cavaban hasta encontrar el agua. Por eso con los patriarcas cavaban y sacaban agua en un pozo. El nombre de ese pozo lo ponían el nombre de la persona que empezó a cavar y hacer el pozo. Llamaban el pozo de tal familia.
y de ese pozo sacaban agua. El que inventó las bombillas que nosotros tenemos ahí, que nos alumbramos, fracasó más de 2000 veces y una vez le preguntaron, ¿pero por qué? Si ha fracasado más de 2000 veces y sigues intentando, él dijo, yo he descubierto en estas 2000 veces las 2000 maneras de cómo no funciona una bombilla. Estoy tratando de lograr la única vez cómo funciona. Nuestra vida es así. Nuestra familia es así. Nuestros pensamientos son así. Siempre tenemos que intentarlo una y otra vez. Cuando Dios le dice, comienza de nuevo a Abraham. Abraham tenía 75 años. Y Dios le dice, mira lo que le dice, la orden que le dio el Señor. Él tenía que irse de su tierra. Tenía que salir de su tierra. ¿Por qué Dios le manda salir de su tierra? Porque su tierra no era como Puerto Rico, que escuchaba el mensaje de Dios por todos los medios, en todo lugar. Porque Harán de los caldeos era una nación idólatra. Y él tenía que salir del entorno tóxico que estaba. Harán de los caldeos era una nación pagana, una nación idólatra, una nación que no tenía temor de Dios. Dicen que la familia de Abraham ofrecía a sus propios hijos, los pasaba por fuego, literalmente los sacrificaba. Él tenía que irse de ese lugar y él tenía que moverse de su parentela. ¿Por qué de su parentela? Porque él le visitaba a la tía y la tía estaba con un ídolo. Le visitaba al tío o al primo, y el primo estaba quizás en orgías, en borracheras. Le visitaba a otra de los familias y la familia estaba lejos de Dios. Y tenía que ir. Tienes que salir de ese entorno tóxico, le decía el Señor. Tienes que moverte de la gente que no aporta nada para que tú puedas servirme. Tienes que moverte de ese lugar porque ese lugar te está oprimiendo y está consumiendo tu vida. Y después le dice, tenía que alejarse de la casa de su padre. Porque el padre jamás le enseñó el temor a Dios. El padre jamás dio un ejemplo de servicio a Dios, porque si no sería Abraham hijo de tal hombre que tenía temor de Dios. Y tenía que irse a otro lugar sin conocer el lugar donde ellos iban. La Biblia dice que el que es nacido del Espíritu es como el viento que no sabe dónde el Espíritu de Dios te va a llevar, dónde Dios te va a usar. O sea, el que es nacido de Dios es como llevado por la presencia de Dios. Y tenía que irse a una tierra que no conocía. En el camino donde Dios lo va a mostrar el lugar donde tiene que estar. En otras palabras, Dios le dijo a Abraham, vuelva a empezar. Cuando yo intenté ser un comerciante, lo intenté hermano, lo intenté. Yo compré unas cajas y me iba a predicar y decía los hermanitos, yo no puedo pedirles dinero, pero yo necesito para los gastos de viaje, comida. Yo puedo venderles algunos libros cristianos, puedo venderles algunas Biblias. Y terminé regalando todo. ¿Cómo voy a venderle a un hermanito que no tiene ni para comer y quiere una Biblia? Terminé regalándolos todos. Otra vez conseguí un dinero, intenté hacer una avícola. No voy a usar la otra palabra porque suena feo aquí en Puerto Rico. Llevaba las aves de corral a los mercados a vender. Cuando yo veía que esas hermanitas vendían sus frutas que tenían y venían con unas moneditas y no les alcanzaba para completar para la carne de aves para llevar a su casa, le dije, hermanita, no te preocupes, toma, le regalo la mitad de esa ave. Y terminé fracasando y me endeudé con el proveedor.
Me acerqué al proveedor, le digo, mira, yo te debo tanto, yo no tengo cómo pagarte, pero tengo unas bicicletas ahí y les di mi bicicleta inclusive y volví a quedarme en la calle, sin trabajo, sin ni siquiera comida para comer. Y Dios me decía, vuelva a empezar, pero empieza donde yo te mando. Y seguí trabajando y seguí sirviéndole al Señor. Cuando una persona siente que ha fracasado, Dios te dice, vuelva a empezar. Vuelva de nuevo, vuelva a empezar. Jamás te des por vencido. Hay cuánta gente que se da por vencido de jóvenes, fracasaron el primer intento de ingresar a una universidad y dijo, no estudio universidad más nada, eso no entra a mi cabeza, pero quizás no puede entrar a una universidad, pero puede empezar un trabajo, un negocio, un emprendimiento. No todos los que estudian una universidad y se gradúan son hombres exitosos. Y tampoco todos los que hacen negocios son exitosos, también muchos de ellos fracasan. Pero Dios te dice, vuelva a empezar. Un niño cuando empieza a agarrar una bicicleta y quiere aprender a manejar bicicleta, lo que hace en los primeros intentos se cae. Se guaya la piel o se raspa la piel. A veces se golpean los huesos y a veces hasta tienen, ¿cómo se llama esto? Luxaciones en su cuerpo. Pero el niño en cuanto se levanta y tiene oportunidad, vuelve a empezar y vuelve 1, 2 y 3 veces hasta que pueda manejar esa bicicleta. Y cuando ya domina la bicicleta, dice, una motora ahora, tengo que guiar motora. Y aprenden a guiar motora, después dicen, ahora un carro. Una vez vuelves a intentar una y otra vez. El que empezó una buena obra de servirle al Señor también lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La vida es dura, pero hay que esforzarnos. Hay que seguir adelante en el nombre del Señor. Cuando digo hay que, mi esposa siempre me corrige, me decía, tú decías aiga, no hay nada en la palabra, me corregía y yo volvía de nuevo y hasta corregir un poquito esa palabra. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, le dice a los cristianos que han caído, que han fallado, que se han equivocado, Dios le manda una palabra a esa iglesia y le dice, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. En otras palabras, Dios le está diciendo, vuelva a empezar una vez más. Vuelva a empezar. No te quedes ahí con el fracaso, con el error. No te quedes ahí, vuelva de nuevo a empezar. ¿Sabe qué es lo maravilloso de unas personas que viajan, de los forasteros, de los peregrinos, de las personas que viven un tiempo en una nación y otro tiempo en otro? ¿Por qué se les da oportunidad de volver a empezar? Cuando fuimos a Estados Unidos, después de la lucha, de la enfermedad que tuvo mi esposa, también que tuve yo, que estuvimos a punto de morir, logramos rentar un apartamento y apareció un hermano. Rentamos un apartamento y él aparece una clase de muebles de salas. Aparece con unos muebles de comedor y nos trae, nos dice, mira, para que empiecen de nuevo. Y cuando nos mudamos a Long Island, teníamos que volver a empezar. Cuando volvimos de nuevo a Puerto Rico, teníamos que volver a empezar. No había nevera, no había muebles, no había nada. Pero la vida consiste en eso, levantarte una y otra vez. Recuperarte una y otra vez. Hacer el esfuerzo una y otra vez. Los grandes predicadores, los primeros mensajes muchas veces se equivocan. Pero vuelven a intentarlo, vuelven una y otra vez.
El que persevera hasta el fin, dice la Biblia, ese será salvo. El que insiste en amar y servir a Dios, ese va a tener la victoria. Una y otra vez debemos de volver a empezar. Cuando una muchacha elige un novio, pero se equivoca, lo elige al novio en una fiesta, en un party, él estaba borracho, ella estaba bailando, también bebió unas cuantas margaritas ahí, y después se da cuenta que ese hombre que escogió es un sinvergüenza, le engaña, le deja un bebé y se larga, porque ese hombre estaba en un lugar de fiesta, de party. ¿Qué va a hacer esa muchacha con ese bebé? Se va a deprimir, va a llorar y va a estar persiguiendo a la del sinvergüenza para que pague la mantención. Quizás pueda hacer una denuncia, pero ella tiene que volver a empezar. Tiene que empezar y decir, Dios, ayúdame a buscar ahora al hombre correcto. Permita, oh Dios de los cielos, que no me equivoque, que sea alguien que me ame, que me ayude a criar este bebé. Se perdió el tronco, Señor, pero ayúdame a criar a los retoños. Volver a empezar. Y lo mismo sucede con un varón. A veces nos equivocamos, pero debemos de volver a empezar. Cuando una persona ha perdido a su ser querido por el COVID, por un accidente, por una enfermedad letal, cuando esa persona se siente solo, ha perdido quizás a la mamá, al papá, al esposo que tanto amaba o la esposa, esa persona tiene que dejar la carga a los pies del Señor, llorar todo lo que pueda llorar. Tiene que desahogarte y decirle al Señor todo lo que siente en su corazón. Pero Dios te dice, vuelva a empezar. No importa el dolor que estás pasando, tienes que pasar esa página. Así como uno pasa un capítulo de la Biblia a otro capítulo, esa parte de tu vida tú tienes que dejarlo y volver a empezar una vez más. Lo maravilloso que Dios nos da es cada mañana, su misericordia son nuevas cada mañana. En Lamentaciones capítulo 3, 22 y 23 dice que cada mañana Dios te renueva las fuerzas y su misericordia es nueva cada día. Hay mucha gente en el mundo que se queda atrapado en la página del pasado. Y lo único que hace toda su vida, buscar hacer daño a aquel que le hizo daño. Y mientras tanto los días pasan, las semanas pasan, los meses pasan, los años pasan. Y esa persona no ha vuelto a empezar. En Apocalipsis dice, acuérdate dónde has caído. Y dice, y arrepiéntate y vuelva a hacer las primeras obras. Acuérdate del corito que Dios puso en tu corazón y tú cantabas cuando lo conocías. De esa manera en que tú levantabas la mano, con lágrimas en los ojos le adorabas al Señor. Acuérdate de ese tiempo y vuelva a empezar a amarme, dice el Señor. Haz tus primeras obras, si no, volveré y quitaré el candelero, la llama, el fuego de su presencia, y lo quitaré si no te hubieses arrepentido, dice el Señor. Debemos de volver a empezar una vez más. No te acostumbres a vivir sin avanzar un año más. Muchos viven en el conformismo, dicen, no se puede, olvídate, yo vivo así y se acabó. Y viven en el conformismo. Algunos viven en tristeza siempre. Hay muchas personas atrapados en el pasado. A veces el pasado nos hicieron daño. En el pasado nosotros nos equivocamos y nos hicimos daño nosotros mismos. E hicimos daño a otras personas. Y hay personas que viven siempre en la tristeza. Me equivoqué.
me hicieron daño, me maltrataron, me repugnaron, no me dieron las gracias por esto, o yo no di las gracias, yo los traté mal. Y a veces vivimos en el pasado atrapados y no podemos volver a empezar. La Biblia dice, para volver a empezar hay que pedir perdón, hay que arrepentirnos y seguir adelante, y hay que perdonar también si es el caso. Debemos de volver siempre a empezar, pasar una página, pasar etapas, cruzar puentes, cerrar puertas que nos hicieron daño y abrir nuevas puertas de bendición. ¿Saben? Los israelitas decían lo siguiente, cuando ellos salían de su casa, mira la costumbre de un israelita. Ellos tenían la costumbre de dejar la puerta abierta de su casa, como antes en Puerto Rico, ¿verdad? Dejaban la puerta abierta de su casa y se iban. Pero ellos cuando caminaban, al dejar abierto la puerta, ellos caminaban a la finca, al campo, donde están los animales, o donde están las otras personas. Era como dejar una puerta atrás y volver a empezar ese nuevo día, con nuevo brillo, con nueva esperanza. Y los israelitas decían, toda la tierra es aposento de Dios. Todo, donde vayamos, ahí está Dios y ahí está su aposento y ahí está su amor. Algunos se quedan atrapados en el pasado, algunos se quedan tristes, y lo peor de otros es que se acostumbran a vivir mal siempre. Otros se han acostumbrado a vivir siempre en el fracaso. Es como el elefante, cuando es bebé, a un elefante bebé lo amarran en el pie con una soga, una pequeña soga o una cadenita fina. Y el elefantito crece toda su vida atrapado un pie en un poste con una soguita. Y cuando ya el elefante está grande, fuerte, que puede arrancar más de 2,000 o 3,000 libras con su cuerpo, lo pone una soga delgado y el elefante ya no hace fuerza. Se ha acostumbrado a vivir atrapado en ese fracaso de que cuando era niño, bebé, no podía arrancar eso. Se quedó atrapado ahí. O como animales salvajes, cuando tú te vas al campo, al zoológico, te dice, no des de comer a los animales. Y hay animales salvajes que se han acostumbrado a comer lo que el hombre les da pan, les da frutas, les da un poco de carne, o los peces, en la guancha que tú le das pescado ahí, le das pescado congelado y congelado se lo comen. Muchos de esos peces ya se acostumbraron así y ellos ya no son capaces por sus propios medios de cazar un pez vivo en el mismo agua. Ya no son capaces, ellos viven ahí alimentándose de lo que los turistas les dan de comer. Entonces se acostumbran así a depender de otros y no a volver a empezar, no se acostumbran a depender de Dios. En los países socialistas, comunistas y también de los democráticos hay muchas ayudas para la gente que no tiene que comer, pero muchos se acostumbran solamente a tener extendido la mano. Y por más que tengan fuerza, salud, vigor, ya no quieren esforzarse para salir adelante él y su familia. Entonces empiezan a depender de políticos corruptos, países socialistas, comunistas y también países democráticos. O sea, no hay excepción de partidos políticos aquí. Jesús decía, esfuérzate y sé valiente, cuando él hablaba en el Antiguo Testamento a Josué. Jesús decía, el que quiera tomar su cruz, tome su cruz y sígame. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Algunos se acostumbran a vivir esa vida viciosa, círculo vicioso. Se acostumbran todos los días a buscar la bebida embriagante o el tabaco, o el alcohol, o no sé, la droga, todos los días. Entonces consiguen la droga, lo consumen, buscan el dinero,
vuelven a comprar, lo vuelven a consumir y viven toda su vida en un círculo vicioso. Se olvidan que tienen padres, se olvidan que tienen hijos, se olvidan que tienen mamá, se olvidan que tienen familia, se olvidan de que ellos existen, se olvidan de sus sueños, de sus metas, de sus anhelos, se olvidan de que son seres humanos que no han sido puestos en la tierra para vivir de esa manera, pero viven atrapados en el círculo vicioso. Y la Biblia dice que todos debemos de arrepentirnos y volver a empezar. Generalmente los bebés de los animalitos, ya sea de un perrito, un caballito, un lechoncito, un tigre, no sé, un mono que se cae, se levanta rapidito y busca a la mamá y se cuelga del cuello de la mamá del monito. Porque en la naturaleza está de volver a empezar siempre, aprendiendo los errores del pasado. ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién es perfecto? Cuando Dios dice, volveos a mí, ¿qué es lo que está diciendo? Mira el mensaje de Dios. Pueblo mío, volveos a mí. Y volver y estemos a cuenta. Dios está diciendo, no, vuelve a empezar conmigo. Vamos a reconciliarnos, vamos a volver y vamos a estar a cuentas una vez más. Vamos a estar a cuenta una vez más. Volver a empezar es perfeccionar. Perfeccionar. En Zacarías 1:3 dice, diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, o sea, volver de nuevo, y Dios vuelve con nosotros de nuevo. Para volver a empezar, uno tiene que reconocer que necesita empezar de nuevo. Y si uno necesita empezar de nuevo es porque está yendo mal en el camino. Amén. Yo no hablo esto de que están en pecado, de que estamos mal. No, sino que debemos de volver de nuevo, a volver a orar, volver a ayunar, volver a buscar de Dios, volver a abrazar a nuestra familia, volver a sonreír, volver a ver a esos niños, la nueva generación de nuestra familia que está creciendo, volver a darles amor. Los casados, volver a hacer poemas de amor a nuestras esposas, a ver si esta vez nos dan un café más delicioso. Volver a intentar a aprender nuevas comidas. Volver a programar los tiempos de oración, de lectura, de pasear también y compartir con la familia. No todo ese trabajo. También salir con la familia. Volver a empezar es volver a encaminarnos en el camino del Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, que